Muy bien, amigos de Neorama, pues tengo el gusto de estar con la poeta Adriana Tafolla, que acaba de leernos un poema suyo propio. Y bueno, pues estamos aquí muy ricos en el Café Don Porfirio y vamos a hablar de poesía, que es tan importante la poesía actualmente y cuáles son los pasos, los caminos poéticos actuales. Sabemos que hay pues desde el inicio de la palabra, de la articulación de la humanidad, sabemos que ha existido la poesía, ¿no? O quizás antes, ¿no? El hombre siempre, o la humanidad misma siempre ha tenido esta necesidad de la poesía. Sí, muy claro bien, sí. Adriana, platícanos de tu labor poética, por favor. Pues bueno, yo soy una poeta que nace en 1974. Mi propuesta poética en particular tiene que ver mucho con el conflicto. ¿A qué me refiero con esto? Que mi intención a través de la poesía, del poema, es lograr una especie de golpe, un estado de shock en el lector que le produzca el deseo de reflexionar y llegar a algún tipo de conclusión, por supuesto, la que él guste, pero mi intención es esa, abrir ventanas, abrir puertas que están cerradas con mi poesía para que el lector, el escucha, se pueda sumar. Ah, muy bien. Oye, y en tu quehacer, en tu trayectoria que has tenido, pues ahora sí, a bien el conocer a muchos otros poetas, eres una poeta conocida y reconocida, no en vano has aparecido en una antología de poetas de la poesía mexicana, ¿no? ¿Cómo han visto tu propia poesía? ¿Tú cómo sientes que la gente ha visto, no la gente lectora, sino los propios poetas? Pues en general lo que han dicho varios poetas sobre mi trabajo, pues ha sido un tanto discordante, un tanto dispar, pero en todo sentido, pues digamos que bastante bueno, ¿no? Te consideran dentro del gremio, ¿no? Sí, aparte de que me consideran dentro del gremio y que muchos, digamos, le tienen respeto a mi poesía, ha sido principalmente porque se les hace que es una poesía bastante cuidada, una poesía que no está hecha al azar. Que hay rigor. Que hay bastante rigor, que traigo una serie de ideas bien trabajadas en ella. Me considero una poeta que tengo un registro amplio y sobre todo, digamos que logro provocar precisamente esa catarsis, ese golpeteo en el escucha, que eso es lo difícil en la poesía, ¿no? Crear un impacto en la gente y que se interese por ella. Tú me comentabas que de niña habías leído el poema de Los Cisnes de este poeta modernista, ¿cómo se llama? Enrique González. Enrique González Martínez. Ajá. Es un poema del libro de Tuércele el cuello al cisne. Ajá. Ahí había un poema, creo que, si no me equivoco, el primer verso dice: cuando sepas hallar la belleza, ¿no? Ajá. Creo que tal vez le da título. Ajá, ajá. Y alguien me corregirá cuando escuche esto. Claro, claro. Pero ese poema fue el principal que me motivó a querer escribir poesía como tal, ¿no? Al ver los alcances de belleza que tenía y de todo lo que hablaba y las emociones que lograba, fue cuando me planteé, digamos, ya más seriamente escribir poesía. Ah, muy bien, muy bien. Oye, y en tu quehacer poético, ¿qué peros le ves a la poesía actual? ¿Tú te sientes a la orilla? ¿Sientes que estás adentro o cómo? Pues mira, la poesía actual, digamos ya en cuestiones, entre comillas, canónicas, es muy irregular, puesto que no realmente a la mera de la hora, digamos, de promover a los poetas, no se basan tanto en la cuestión del canon, ¿no? Sino se basan más bien en los poetas que están en el cobijo del Estado. ¿Por qué? Pues porque el Estado tiene una obligación, efectivamente. Es como si nos fuéramos a formar, a que nos dieran algo, ¿no? Cuando no lo dan,
pues entonces el Estado tiene que demostrar que está invirtiendo bien sus insumos, ¿no? Nuestros impuestos. Entonces tiene que cobijar a estos poetas y son a los que mueve, a los que rescata, a los que los trae para arriba y para abajo. Realmente ese es el fenómeno que se da aquí en la poesía. ¿Qué sucede con aquellos poetas que no están cobijados o no fueron a pedir esta ayuda? Pues terminan aislándolos, y no por una calidad poética ni por un problema de canon, sino porque como se sienten responsables, digamos, de los otros poetas, pues entonces tienen que justificar que los apoyos son reales porque vale la pena su obra, y son a los que les dedican tiempo, les dedican medios, les dedican publicidad, y a los demás los va relegando, aunque sean buenos, ¿no? Esa es la situación que yo veo. Respecto a mi trabajo, pues digamos que estoy en una posición sándwich, ¿no? A veces el Estado, aunque no me apoye, me jala de alguna manera, ¿no? Porque me recomienda, ¿no? Porque sueno, ¿no? Pero también no tengo todas esas ventajas. Aún así, digamos que mi mejor recomendación es de voz en voz, con la gente que lee mi poesía y que la conoce. Ah, muy bien, muy bien. Pero, entonces, ¿cómo es que llega tu poesía a la antología que hace Juan Domingo Argüelles? Pues, ahí está lo más simpático. Así como los poetas, digamos, del Estado, para contactarlos o conocer su poesía, es a través de algunas librerías o algunos medios, algunas bibliotecas. En mi caso fue gracias a la venta de libros de mano en mano que maneja Verso Destierro. Verso Destierro es una editorial que, junto con Andrés Cisneros de la Cruz, en la servidora, pues manejamos una editorial independiente que se dedica principalmente a promover la poesía. Esto sucedió, la anécdota es que sucedió a través de un libro que me publica la editorial El Aduanero, que se llama Sangrías. Este libro, pues bueno, no es propiamente de la editorial, pero junto con los libros de la editorial lo empezamos a promover. Entonces, en una venta, en un café, pues resulta que estaba el señor Juan Domingo Argüelles por ahí sentado, y pues Andrés Cisneros se lo ofreció, junto con otros libros de la editorial, y compró algunos, le llamaron la atención y los adquirió. Entonces, esa es, digamos, que la teoría que tenemos de cómo conoció mi trabajo poético. Ah, mira. Y bueno, estamos hablando de no nada más de un excelente poeta, sino de un crítico de rigor vasto, ¿no? Sí. Juan Domingo Argüelles, que además fue premio Aguascalientes en los 90s, me parece, ¿no? Sí, claro que sí. Supone que nada más tiene como catalogados a 3 de los principales críticos en México, y él es uno de ellos, ¿no? Sí. Entonces, efectivamente, uno de los poemas que escoge es ese de Sangrías, Matamoscas de Lesbia, y es uno de los que parece. Posteriormente me pregunta qué otros poemas considero yo que podrían estar, y envié pues una selección con unas 10 cuartillas, y eligió otros 2 poemas que son de mi primer libro de Animales Animes. Ah, mira, qué padre, ¿no? Entonces está tomando el inicio de tu poesía como una poesía ya consolidada, ¿no? Sí, exactamente. Sí, curiosamente escoge la poesía de mis inicios, ¿no? La actual. Oye, Adriana, pero tú tienes una muy buena relación con otros poetas, ¿no? Sí, claro que sí. Y con poetas de renombre, ¿no? Sí, con varios que, digamos, han sido como nuestros pilares editoriales, y que obviamente pues, son poetas que nosotros admiramos mucho, como es el maestro Enrique González Rojo Artur, la recién fallecida hace poco la maestra Norma Basso Afich, o Max Rojas, ¿no? Max Rojas, que también ya falleció. Y que también ustedes, como Verso Destierro, le hemos publicado 2 libros. Hay uno que luego no mencionan en sus fichas. No sé por qué, ¿verdad? Ignoro la razón. Pero nosotros sacamos una segunda edición de Ser la Sombra hace ya varios años, ¿no? Muy bien. Y posteriormente le editamos Cuerpos 1, con el que precisamente se hace merecedor de Carlos Pellicer para una publicada. ¿Cuál consideras que es el espectro de tu poesía? Muchas veces la poesía está como muy atiborrada de imágenes de sexo, drogas y rock and roll, de gente muy de bohemia o gente que se siente Bukowski. Pero tú como mujer, ¿cuál crees que es el espectro primordial dentro de tu poesía?
Pues mira, digamos que muchos contemporáneos y contemporáneas mías andan en esta corriente, digámoslo así, ¿no? Porque pues bueno, actualmente pues ya esta vanguardia ya pasó, ¿no? De hecho, las vanguardias han muerto, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Pero... Exacto. Entonces, pues la sigue retomando, se quedaron como en este viaje porque pues o les gusta mucho, son fans. Ajá. Yo creo que un poeta no debe de ser fan, ¿no? Pero bueno, muchos... debe de tener ciertas distancias o reservas. Exacto, ¿no? Y siempre, yo creo que el poeta como el filósofo siempre debe de cuestionar y siempre debe tener dudas. No puede darse el lujo de ser un fan. Sobre todo las dudas, ¿no? Ajá. Exacto, entonces yo veo que traen mucho estas tendencias, también contemporáneos, otros más jóvenes, ¿no? Todavía de los 90, incluso más chicos, traen mucho este rollo, ¿no? No se escapa, los 80 también lo traen. Y honestamente creo que no, la poesía no debe de ir por ahí, no porque esa poesía no sea buena, sino porque es una poesía que ya pasó y desgraciadamente terminan haciendo remedos, ¿no? Ajá. El eco de algo que ya sucedió, y entonces es cuando efectivamente esa vanguardia, que en algún momento lo fue, toda esta decadencia, pues solo traen el lugar común, ¿no? A la poesía. Y creo que el poeta debe buscar su propio camino. Respecto a eso, pues yo he procurado en mi poesía hacer esa diferenciación. Hay otras maneras, digamos, de transgredir, de impactar, de llegar al público en general, con otras temáticas, con otras ideas. Depende, claro, de cómo el poeta los aborde, para lograr también ese impacto. Creo que ese es el trabajo del poeta. Que un tema muy sencillo, una idea muy sencilla que te parece que no es importante, depende del poeta para que sea trascendente, ¿no? Y crear ese impacto. Ese es el oficio, ese es el trabajo del poeta. Y no irnos con el facilismo, ¿no? Que es lo que sucede actualmente. Ok. Oye, también hay algo que está marcando, pues digamos, no nada más a la poesía, sino a todas las disciplinas de arte, que es obviamente la condición femenina ante la humanidad. ¿Tú te consideras de alguna manera feminista? ¿Consideras que tu poesía tiene este rasgo de género? Yo considero que sí. Muchos poetas también de renombre consideran que no hay género en la poesía, que la poesía o es buena, o es buena poesía o es mala poesía. Ajá. O es poesía o no es poesía. Lo manejan en esta cuestión un tanto maniquea, ¿no? De lo que sería la poesía. O ambigua en algún sentido, ¿no? Sí, o sea, así lo manejan. Pero en realidad todo lo creo así. Yo creo que de alguna manera pertenecer a un género sí determina tu trabajo poético. Y eso se manifiesta en una serie de ideas donde hay, digamos, más fascinación, ¿no? Tanto del género femenino, ¿no? En plasmar en su poesía como el género masculino. Las ideas se notan, los roles sociales sin querer se notan y la perspectiva que tienen sobre la vida. Y eso no creo que sea malo, sino al contrario. Traza más rumbos, traza más reflexiones que nos lleva a mayores alcances. Muchos también traen este rollo ahorita actualmente del no género, ¿no? Tampoco estoy tan de acuerdo, ¿no? De decir que no tenemos un género y que no hay un sexo. Muy bien, muy bien. Porque lo considero, no creo que a la hora de las salas de maternidad vayan a dividirlas en salas de maternidad de no género, ¿no? Claro. Es complejo a la hora de tener un hijo, pues bueno. ¿Tú te se nota la diferencia. Claro. ¿Sí? ¿Te consideras poeta o poetisa? ¿O cuál consideras que es la diferenciación en esto? Yo diría que poeta. Poeta, a final de cuentas, termina con una bastante femenina, digamos, ¿no? Porque pues, es la abertura, ¿no? Es una letra femenina en sí, ¿no? Entonces, pues tal vez sería mejor pasar al otro como poeto, ¿no? O poete, o qué sé yo. Ajá. Y si fuera muy malo sería poelastra, ¿no? Poetastra, ¿no? Algo así. Por ahí está que fue el maestro Pellicer, que viene la anécdota que la maestra Norma Basúa, precisamente, cuando conoce su primer libro, se lo da a leer, le dice, ¿qué le parece, maestro? Y él le dice, usted es una poeta, no es una poetisa, usted es una señora poeta.